Buenos días. Seguimos con el examen de EBAU de Murcia de Matemáticas 2 de septiembre de 2018. Hoy vamos a hacer el bloque de análisis de este examen, que está formado, ahora lo veremos, por 4 preguntas. Tenemos 2 opciones, la opción A y la opción B. En la opción A, el A2 y el A3 se corresponden con el bloque de análisis. La primera parte, el A2, veremos que es un ejercicio de límites y el A3 es un ejercicio de integración, de integrales. Y pasa exactamente lo mismo con el B2 y con el B3. El B2 ya veremos que es un ejercicio de derivadas, de optimización, del cálculo de máximo y mínimo de una función, y el ejercicio B3 vuelve a ser un ejercicio de integración. Bueno, empezamos por el primer examen, empezamos por el examen A y vamos a empezar con el A2 y con el A3. Bueno, en primer lugar los copiamos para hacerlo ahora, tanto A2 como A3. Copiar estos 2 ejercicios. Abrimos una página nueva. Y vamos a empezar con ellos. Perfecto. Venga. Empezamos con el ejercicio A2. El ejercicio A2 me dice lo siguiente. Dice calcule los siguientes límites. Es un ejercicio en el que simplemente lo que tenemos que estar es bien en el cálculo de límites. En el primer apartado nos pone límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x cuadrado más 2 menos la raíz de x cuadrado menos 2. Es un límite típico del conjugado. Si nosotros nos cambiamos la x por infinito, pues nos quedaría infinito al cuadrado sería infinito, más 2 sería infinito, la raíz de infinito nos va a dar infinito, menos, y aquí infinito al cuadrado sería infinito, menos 2 es infinito, y la raíz de infinito vuelve a ser infinito. Es infinito menos infinito, este infinito tiene grado 1, este infinito también tiene grado 1, es decir, tiene grado 2 dividido entre 2, y este segundo tiene 2 dividido entre 2, y nos sale infinito menos infinito del mismo grado, por lo tanto es lo que nosotros conocemos como una indeterminación. Una indeterminación que no sabemos hacer porque de momento no sabemos cuál de los dos infinitos gana, ya que ambos tienen el mismo grado. Si uno de ellos fuese o tuviese un grado superior al otro, no habría ningún problema. Si el infinito positivo, por ejemplo, fuese de grado 2 y el negativo fuese de grado 1, pues ganaría el positivo y el resultado sería más infinito. O si el negativo fuese de grado mayor, pues el resultado sería menos infinito. En este caso, en el que no aparece infinito menos infinito del mismo grado y con raíces, este tipo de límites habitualmente lo hacemos con el conjugado. ¿Eso qué significa? Bueno, pues esto lo ponemos en una fracción, x cuadrado más 2 menos la raíz de x cuadrado menos 2, dividido entre 1, y multiplicamos arriba y abajo por el conjugado, es decir, por lo mismo, con la misma expresión, pero cambiando este signo menos por un más. O sea, por la raíz de x cuadrado más 2 más la raíz de x cuadrado menos 2. Multiplicamos en el numerador y multiplicamos en el denominador. Más 2 más la raíz de x cuadrado menos 2. Así. Y ahora pues nos dedicamos a hacer la parte del conjugado. Es decir, el denominador no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar tal y como está, ya lo tocaremos después, y hacemos la parte del numerador. Como arriba tengo una diferencia por una suma o una suma por una diferencia, cogemos el primero de ellos, que sería la raíz de x cuadrado más 2, y lo elevamos al cuadrado. Recordad que suma por diferencia es diferencia de cuadrado, nos cogemos el primero y lo elevamos al cuadrado, menos, nos cogemos el segundo de ellos, que es la raíz de x cuadrado menos 2, y lo elevamos al cuadrado, raíz de x cuadrado menos 2 y lo elevamos al cuadrado. Las sumas por diferencia, así con raíces, recordad que las utilizamos mucho cuando racionalizamos, en racionalización en primero de bachillerato. Bueno, pues nada, hacemos estos cuadrados, esto nos quedaría límite cuando x tiende a infinito, cuadrado con la raíz se nos va, aquí nos va a quedar x cuadrado más 2, menos, cuadrado con la raíz se nos va, aquí nos va a quedar x cuadrado menos 2, lo pongo todo entre paréntesis para que el menos, ¿vale?, le afecte a todo. Quitamos ahora los paréntesis, esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito, x cuadrado más 2, y este menos cambia las dos cosas de signo, sería menos x cuadrado más 2, partirlo de abajo, el x cuadrado con el x cuadrado se nos va, y esto nos quedará límite cuando la x tiende a infinito, pues 2 más 2 serían 4, dividido entre la raíz de x cuadrado más 2, más la raíz de x cuadrado menos 2. Y ahora, una vez que hemos hecho el conjugado, volvemos a sustituir, a ver lo que ocurre ahora. Ahora, arriba nos saldría un 4, dividido, esto que tengo aquí sería infinito al cuadrado de infinito, más 2 infinito, la raíz de infinito me sale infinito, más esto que tengo aquí, pues sería exactamente lo mismo, infinito al cuadrado de infinito, menos 2 sería infinito, y la raíz de infinito volvería a ser infinito. La cuestión es que al final nos quedaría 4 entre infinito, ya que infinito más infinito es infinito,
Y recordad que un número dividido entre infinito, eso siempre vale 0. Y ya tendríamos hecho nuestro primer límite, ¿vale? Nuestro límite del conjugado. Bueno, nos vamos a la opción B. En la opción B ya veremos que pues probablemente ese límite será un límite para que lo hagamos por L'Hopital, porque probablemente es el procedimiento más importante en segundo de bachillerato. Es el límite cuando x tiende a 0, el límite cuando x tiende a 0, del logaritmo hermano de, creo que era el coseno más el seno, sí, del coseno de x más el seno de x, dividido entre x. Bueno, si me cambio la x por 0, pues tendremos el coseno de 0 vale 1, el seno de 0 vale 0, arriba nos va a quedar el logaritmo de 1, partido de la x vale 0 sería de 0, sabéis que el logaritmo de 1 vale 0, y nos queda 0 partido de 0, que es probablemente la indeterminación más famosa que existe. Este tipo de indeterminaciones 0 partido de 0 normalmente la vamos a resolver por un procedimiento muy famoso que se llama la regla de L'Hopital. Os recuerdo que la regla de L'Hopital consiste en, cada vez que nos salga en el límite 0 partido de 0, derivamos el numerador, derivamos el denominador y volvemos a hacer el límite. Si derivamos el numerador, la derivada del logaritmo hermano sería 1 partido de lo que tiene dentro, 1 partido del coseno de x más el seno de x, por la derivada de lo dentro. La derivada del coseno sería el menos seno y la derivada del seno sería el coseno. Y abajo la derivada es muy sencillita porque simplemente vale 1. Y ahora, una vez que hemos derivado arriba y derivamos abajo, pues volvemos a sustituir. Si volvemos a sustituir, pues esto nos quedaría, ¿vale? 1 dividido entre el coseno de 0, que sería 1, más el seno de 0, que sería 0, todo multiplicado por menos el seno de 0, que sería 0, y más el coseno de 0, que sería 1, y todo dividido entre 1. Y esto al final nos va a quedar, 0 más 1 sería 1, nos va a quedar 1 partido de 1 por 1 y entre 1, que eso al final, si no nos equivocamos, pues nos da 1. Y ya tenemos hecho, ¿vale?, el segundo límite, nuestro apartado B. Bueno, vámonos ya al segundo ejercicio, que como hemos dicho antes, el segundo ejercicio va a ser un ejercicio de integración, ¿eh? Y pues nada, nos ponemos ya con él. Bueno, lo copiamos para intentar ponerlo más abajo. A ver. Perfecto. Bueno, nos dice que calculemos la siguiente integral indefinida, ¿eh? La integral que nos pone en el apartado A es el seno de x multiplicado por elevado al coseno de x diferencial de x. Bueno, para hacer esta integral nosotros nos vamos a ayudar de la siguiente fórmula. No sé si recordáis que hay una fórmula muy importante que nos dice que cada vez que tengo e elevado a una función, si al lado tengo multiplicando su derivada, la integral va a ser muy sencilla, porque simplemente la integral será e elevado a la función. Y por supuesto aquí añadiremos una constante. Fijaros que aquí prácticamente estamos en esa situación. Yo tengo e elevado y esto que nosotros tenemos aquí es una función. Y la derivada de esa función, la derivada del coseno, es el menos seno. Aquí prácticamente tengo su derivada. Realmente para tener su derivada lo único que me hace falta es un menos. Así que como me hace falta un menos, que es un menos 1, multiplico por menos 1 y compenso con un menos 1 fuera. Y ya lo tengo justo como yo quería. Ya tengo elevado a la función y abajo tengo su derivada. Bueno, pues ahora hacer la integral es muy sencilla porque simplemente si nosotros utilizamos esa fórmula que acabamos de poner ahí, bueno, pues el menos que tengo fuera se deja fuera, abrimos un paréntesis y cuando tengo e elevado a una función y aquí al lado tengo su derivada, la integral directamente es e elevado a la función, o sea, e elevado a coseno de x. Y por supuesto al final le sumamos una constante. Y ya tenemos hecha nuestra integral. Fijaros que el primer ejercicio pues, ha sido muy sencillito, ¿vale? Bastante fácil. Bueno, lo siguiente que nos pregunta, nos dice que hagamos el área, por tanto, como segundo apartado, lo que nos está pidiendo, ¿vale? Es una aplicación de nuestra integral, nos está diciendo que hagamos el área entre el eje o x, las rectas verticales x0 y x igual a pi medios y nuestra función con la que hemos trabajado, la que le hemos hecho la integral, es decir, tenemos que hacer el área entre x0, x igual a pi medios, ¿vale?, el eje de la x y nuestra función, que nuestra función era el seno de x multiplicado por elevado a coseno de x, ¿vale? Como siempre, merece la pena que hagamos una pequeña gráfica de esa función, ¿vale? A nosotros la gráfica solamente nos interesa entre x0 y x igual a pi medios, porque es donde nosotros queremos realmente nuestra área. Si hacemos como siempre nuestro eje de coordenadas, esto sería nuestra x, esto sería nuestro eje de la y, colocamos el punto x igual a 0, que sería esta línea vertical, x igual a 0, colocamos el punto, vamos a poner por ejemplo por aquí, el x igual a pi medios,
y este, por supuesto, sería el eje de la X. Bueno, nosotros deberíamos de darle una pequeña tabla de valores a nuestra función, llamarle f de X o llamarle Y, como os queráis, entre 0 y pi medios. Pensad que aquí es muy importante, cuando queremos áreas con el eje de la X, saber si esta función realmente va a cortar al 0 en ese tramo, en este caso entre 0 y pi medios. Pero esta función que nosotros tenemos aquí, el seno de X entre 0 y pi medios, sabéis que es siempre positiva, ¿vale? De hecho, es positiva en el primer y segundo cuadrante, y entre 0 y pi medios estaríamos en el primer cuadrante, y la función exponencial siempre es positiva. Por tanto, esto, el seno es positivo, la exponencial es positiva, la función siempre es positiva entre 0 y pi medios. Yo os aconsejo que le deis varios valores, por ejemplo el 0, por ejemplo que le deis el pi cuartos, por ejemplo que le deis el pi medio. El 0 es 0, el pi cuartos son 45 grados, el pi medio sabéis que son 90 y el 0 son 0 grados. Le deis varios valores en la calculadora. Si vais a darle 0, pi cuarto y pi medio, dejar la calculadora en radianes. Si vais a darle 0, 45 y 90 grados, ponerla en grados. Y nos quedaría en 0, el seno de 0 vale 0, nos va a quedar 0. En pi medios, pues el seno de pi medio sabéis que vale 1, el coseno de pi medio vale 0, y si no me equivoco esto nos va a salir 1. Y en pi cuartos, que sería 45, pues nos quedaría el seno de 45 aproximadamente sería 0,7, el coseno de 45 de pi cuartos también sería 0,7, y ya pues esto lo tenéis que calcular con la calculadora. La cuestión es que más o menos pues la función nos va a quedar aproximadamente pues en el 0,0, en el pi medio valdría más o menos 1, pues sería aproximadamente pues, más o menos una cosa así, ¿vale? Bueno, pues el área que nos interesa ahora, al igual que, ¿vale?, que en otros ejercicios que hicimos anteriormente, pues sería toda esta que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Donde, como siempre, en la área tenemos que tener 4 cosas muy en cuenta a la hora de calcularla. Primero, ¿dónde empieza nuestra área? Empieza en x0. Segundo, ¿en qué punto de X acaba? Que sería en pi medios. Tercero, ¿qué función acota mi área por arriba? Por arriba va mi función, mi f de X. Y cuarto, ¿qué función acota mi área por abajo? Por abajo va la función y igual a 0 o el eje de la X. Y ya nos podemos poner a hacer el área. Vamos a llamarle, si queréis, al área A, y el área sería integral. Y ponemos punto de X donde empieza. Empieza en x0. Punto de X donde acaba. Acaba en pi medio. Función que va por arriba. Por arriba va la función f de X, que hemos dicho que es nuestra función. El seno de X multiplicado por elevado al coseno de X. Y menos, por abajo, va la línea igual a 0, la función 0, diferencial de X. Y siempre en este apartado la integral que nos sale es exactamente la misma que teníamos en el apartado A, para que no tengamos que volver a hacer otra integral. Esto sería seno de X multiplicado por elevado al coseno de X, diferencial de X. Y esa integral la hemos hecho antes y nos salía, la tenemos hecha aquí, sería menos e elevado a coseno de X, porque ya en esta integral definida la constante no la ponemos, sería menos e elevado a coseno de X. Y esto tenemos que evaluarlo entre 0 y pi medios. Si queremos, el menos lo podemos dejar fuera y evaluamos solamente e elevado a coseno de X entre 0 y pi medios. Y recordamos que esto lo que se hace siempre es, primero se le da el valor de arriba, sería e elevado a coseno de pi medios, menos, luego se le da el valor de abajo, que sería e elevado a coseno de 0. Bueno, y esto pues nos quedaría menos elevado el coseno de pi medios, sabéis que vale el coseno de pi medios, el coseno de 90, sabéis que vale 0, esto sería elevado a 0, menos, y el coseno de 0 sabéis que vale 1, por tanto esto sería elevado a 1. Es decir, esto nos quedaría menos elevado a 0, que sería 1, menos e. Y ya pues si quitamos nuestro paréntesis, pues esto nos quedaría al final e menos 1. Y esa sería el área, que de nuevo la mediríamos en unidades cuadradas. Y con esto ya habríamos terminado, ¿vale?, este segundo ejercicio, el A3, ¿vale?, que sería el segundo ejercicio de funciones que tenemos en el primer examen, el examen A. Vámonos ya a la opción B, en la que veremos que tenemos otros 2 ejercicios de funciones, que van a ser el B2 y el B3. Pues nada, vamos a ello. De nuevo lo volvemos a copiar los dos. Vamos a hacerlo en un momento. Venga. El B2, ahora lo vamos a leer, es un ejercicio muy interesante, es un ejercicio de optimización, ¿vale? Pero evidentemente no en problema, sino simplemente nos dan la función para que calculemos máximo y mínimo
y, bueno, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Fijaros lo que nos dice el ejercicio. Dice, considere la siguiente función, x multiplicado por la raíz de 18 menos x cuadrado, donde la x está entre menos 4 y 4, eso es lo que nos dice, y en el apartado A nos dice, calcule la derivada de dicha función y determine sus puntos críticos. Aún no nos piden los máximos y los mínimos. Y en el apartado B sí que nos pide, dice, justifique si la función f de x tiene algún máximo o algún mínimo, es decir, si esos puntos críticos, algunos de ellos serán máximos o mínimos. Bueno, lo primero que nosotros tenemos es que escribimos nuestra función sería x por la raíz de 18 menos x cuadrado, y aunque me dicen que la x está definida entre menos 4 y 4, vamos a ver si dentro de esos puntos tenemos algún punto problemático para nuestra raíz. Así que vamos a intentar en primer lugar hallar el dominio de dicha función sin, ¿vale?, de momento hacerle caso a esto que nos ponen aquí. Sabéis que lo que nosotros necesitamos para no tener problemas es que lo que hay dentro de la raíz, que es 18 menos x cuadrado, sea mayor o igual que 0. Para resolver esta ecuación, resolvemos la ecuación, 18 menos x cuadrado igual a 0, y cuando resolvemos esta ecuación nos van a quedar pues x cuadrado igual a 18, y x sería la raíz de 18, que tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Si nosotros representamos las dos soluciones, que sería menos raíz de 18 y raíz de 18, y ya le damos valores a la función, veremos dónde realmente la función tiene problemas y dónde no tiene problemas. Si me cojo, por ejemplo, un valor de aquí, como por ejemplo puede ser el caso del 0, a sustituirlo dentro de mi raíz, pues nos va a quedar 0 al cuadrado 0, 18 menos 0, ahí la raíz nos va a quedar dentro positivo, y este trozo sí que nos vale, ¿vale? Sí que pertenecería a nuestro dominio. Si nos cogemos, por ejemplo, un punto de aquí, como por ejemplo puede ser la raíz de 18 vale 4 y pico, nos cogemos por ejemplo el 5, al meter el 5 dentro de la raíz, pues nos quedaría, pues nos va a quedar la raíz de 18 menos 5 al cuadrado, nos va a quedar la raíz de un número negativo, y aquí nuestra función no existe. Por tanto, ¿vale?, este tramo no nos vale, no pertenecería al dominio. Y si cogemos un punto de aquí en el menos 5, veremos que nos sale lo mismo, nos va a quedar la raíz de un número negativo, y este valor no pertenece al dominio. Por tanto, el dominio de esta función sería, solamente nos vale desde el menos raíz de 18 hasta el raíz de 18, es decir, del menos 4 y pico al 4 y pico. Por tanto, dentro del intervalo que ellos nos han puesto desde el menos 4 hasta el 4, no tenemos absolutamente ningún problema, porque la función está definida desde el menos raíz de 18 hasta el raíz de 18. Bueno, una vez visto esto ya, ¿vale?, vamos ahora ya a poner, a calcular ya nuestros puntos críticos. Para calcular los puntos críticos, recordad que siempre en primer lugar hacemos la derivada. Como esto que nosotros tenemos aquí es un producto, pues vamos a hacer derivada del primero por el segundo sin derivar, la derivada de x sería 1 por el segundo sin derivar, que es la raíz de 18 menos x cuadrado, más el primero sin derivar, que sería x, por la derivada del segundo. La derivada de la raíz sería 1 partido de 2 veces la raíz, por la derivada de lo de dentro. La derivada de 18 menos x cuadrado sería menos 2x. Y ya una vez que nosotros hemos hecho la derivada siempre la igualamos a 0. Y ahora tenemos que resolver esta pequeña ecuación. Si queremos, todo esto que tengo aquí en bloque, me lo paso para la derecha, ya que es negativo, y así lo pongo positivo, y vamos a tener que 18 menos x cuadrado, bueno, vamos a hacerlo en dos pasos, más x por 1 por menos 2x sería menos 2x cuadrado partido de 2 raíz de 18 menos x cuadrado es igual a 0. Podemos simplificar el 2 con el 2, y esto que tengo aquí me lo llevo hacia la derecha. Como está aquí restando, pues lo pasamos sumando, y vamos a tener que la raíz de 18 menos x cuadrado es igual a x cuadrado partido por la raíz de 18 menos x cuadrado. Ahora esta raíz la paso para allá multiplicando, porque está dividiendo, y nos va a quedar que la raíz de 18 menos x cuadrado al cuadrado es igual a x cuadrado. Cuadrado con raíz se nos va a quedar que 18 menos x cuadrado es igual a x cuadrado. Paso esto para allá, nos va a quedar que 18 es igual a 2x cuadrado, nos va a quedar que x cuadrado es igual a 9, y x sería la raíz de 9, que tengo dos soluciones que son 3 y menos 3. Estos puntos que nosotros tenemos aquí son lo que nosotros llamamos nuestros puntos críticos, nuestros candidatos a máximo y mínimo. Es decir, cuando hacemos la derivada e igualamos a 0, lo que nos salen son nuestros puntos críticos, nuestros candidatos a máximo o mínimo. Ya con esto tendríamos hecho nuestro apartado A, que es lo que me pide. Lo que me pide son los puntos críticos. Para saber si esos puntos críticos son máximo o mínimo o qué son, ¿vale?, pues vamos a hacerlo con la recta real en vez de hacerlo con la segunda derivada. Nos ponemos la recta real. Los puntos teóricamente que son súper importantes sería el menos raíz de 18 y el raíz de 18, ¿vale? Por aquí la función no existe,
por aquí tampoco la función no existe. Y luego a nosotros realmente solamente nos interesa estudiarla entre menos 4 y 4, que es lo que me han dicho. A mí los únicos puntos donde me interesa realmente es entre menos 4 y 4. Por eso solamente vamos a estudiar esa función en esos puntos. Aunque, bueno, hemos calculado el dominio por si acaso entre menos 4 y 4 hubiésemos tenido algún problema. Y los puntos importantes que no han salido son el menos 3 y el 3, que es donde teóricamente nosotros tenemos nuestros puntos críticos y donde no sabemos si realmente nuestra función, ¿vale? Ahí tendrá un máximo, un mínimo o qué tendrá en esos puntos. Bueno, pues vamos a empezar a darle valor a la función. Vamos a darle 1 aquí, a la derecha del 3, 1 aquí y 1 aquí. A ver lo que pasa con el menos 3 y con el 3. Si le damos un valor aquí, por ejemplo, si le damos el valor 3,5 y se lo damos a la derivada, que la derivada más sencilla, pues la tenemos probablemente aquí. Esta sería la derivada más sencilla. Vamos a ponernos aquí debajo la derivada. La derivada era la raíz de 18 menos x cuadrado, más, y aquí tendríamos menos 4x cuadrado partido de la raíz de 18 menos x cuadrado, ¿vale? Le podemos dar el 3,5, un valor que esté a la derecha del 3, o incluso le podemos dar el 4, ¿vale? Porque siempre los valores importantes son los malos del dominio. No le podríamos dar nunca, o no deberíamos darle ni el raíz de 18 ni el menos raíz de 18, pero sí le podemos dar perfectamente el 4, aunque vamos a darle los valores que vosotros queráis, ¿vale? A mí, aquí el más sencillo de darle de buenas a primeras me parece el 0. Si le damos el 0 nos va a quedar, aquí nos quedaría raíz de 18 más, y aquí nos quedaría 0. Y por tanto en el 0 veremos que nos va a quedar positivo. Eso significa que en este tramo nuestra función va a ir hacia arriba y nuestra función va a ser creciente. Si le dais el 3,5 y lo sustituís aquí en toda esta expresión, en la expresión de la derivada, veréis que aquí os va a salir negativo y por tanto aquí nuestra función va a ser decreciente. Y por último, si le dais un valor de por aquí, por ejemplo el menos 3,5, veréis que aquí también nos va a salir negativo y por tanto aquí también la función va a ser decreciente. Esto ya nos va a decir realmente qué tenemos en el menos 3 y en el 3. Si la función baja y cuando llega al menos 3 sube, aquí en el menos 3 tendríamos un mínimo. Y si la función va subiendo hasta el 3 y cuando llega al 3 empieza a bajar, aquí en el 3 nuestra función tendría un máximo. Por tanto, ya tenemos una información completa, ¿vale?, de cómo es nuestra función. Desde el menos 4 hasta el menos 3 la función decrece, desde el menos 3 hasta el 3 la función crece y desde el 3 hasta el 4 la función decrece. Y en x igual a menos 3 la función presenta un mínimo y en x igual a 3 la función presenta un máximo. Si quisiéramos la componente y de esos máximos y mínimos, nos tendríamos que ir a nuestra función principal, que era x multiplicado por la raíz de 18 menos x cuadrado, y ya pues calcular el máximo y el mínimo completo. Es decir, si queremos saber el máximo que nosotros tenemos en x igual a 3, si queremos saber cuál es el punto completo, pues simplemente pues nos cambiamos la x por 3 y haríamos que f de 3 pues sería 3 por 18 menos 3 al cuadrado, ¿vale? Que esto nos quedaría 3 por la raíz de 18 menos 9, nos quedaría 3 por la raíz de 9, la raíz de 9 vale 3, que al final nos quedaría 9. Eso significa que en el punto x3 y 9, en ese punto tenemos un máximo. Y haríamos exactamente lo mismo con el punto menos 3. Es decir, en x igual a menos 3, si sustituimos tendríamos que f de menos 3 es menos 3 multiplicado por la raíz de 18 menos 3 al cuadrado. Esto nos va a quedar menos 3 multiplicado por 3, que es menos 9. Y por tanto tendríamos que en el punto menos 3 menos 9, esa función presenta un mínimo relativo, ¿eh? Y ya habríamos dado respuesta a las dos preguntas que nos he hecho, al apartado A y al apartado B de esa cuestión, de la cuestión 2. Vámonos ya a la cuestión 3, que como sabéis en estos ejercicios es un ejercicio de integración, es un ejercicio de integrales. Bueno, la volvemos a copiar y nos la llevamos al final. Y vamos a hacer este último ejercicio. Bueno, en el primer apartado, en el apartado A, como siempre, nos pregunta una integral indefinida. Es decir, la integral de x multiplicado por el logaritmo de x diferencial de x. Estas típicas integrales en las que nos aparece un polinomio por un exponencial, o un polinomio por un seno, un polinomio por un coseno, o un polinomio por un logaritmo, normalmente las hacemos siempre por integración por partes. Recordar que de las dos partes a una la llamamos u, a la otra la llamamos derivada de v, a la que llamemos u luego la vamos a derivar, a la que llamemos derivada de v luego la vamos a integrar. Y aquí tenemos que hacer una buena elección, ¿vale? Hay que intentar siempre que lo nuevo que nos salga, ¿vale?, vamos a integrarla, que lo nuevo que nos salga sea lo más sencillo posible.
Aquí el problema que nosotros tenemos, casi siempre el polinomio lo ponemos a derivar para que todo sea muy sencillo y muy fácil, pero aquí tenemos un gran problema y es que el logaritmo no sabemos integrarlo. Entonces el logaritmo, como solamente lo sabemos derivar, vamos a poner como u el logaritmo en el plano de x, su derivada sería 1 partido de x, y como derivada de v vamos a poner la x, que su integral sería x2 partido de 2, o un medio de x cuadrado, como queráis. Recordad, a los dos que llevan d, le añadimos d de x y d de x. Y este va a ser nuestro cuadro principal para hacer nuestra integral. Y recordad que esta integral siempre es igual a u por v. O sea, esa integral será igual al logaritmo en el plano de x multiplicado por x2 partido de 2, menos la integral de lo nuevo que me ha parecido, que sería 1 partido de x por x2 partido de 2 diferencial de x. Y bueno, ya la integral que nos queda es bastante sencilla. Siempre decimos lo mismo, parece que el método de integración por partes no es muy bueno porque me sale una parte que ya está hecha, recordad que esto es u por v, menos, pero me sale una nueva integral. Pero la nueva integral que nos sale siempre se supone que debe ser más sencilla que la que teníamos. De hecho, esta integral que tenemos es prácticamente inmediata. Lo único que tenemos que hacer es operar un poquito, ahora lo veremos. Esto nos quedaría el logaritmo de x multiplicado por x2 partido de 2 menos, aquí una x con una x se nos va a quedar un medio de x, nos va a quedar una x arriba, diferencial de x, nos va a quedar este 2 y nos va a quedar una x, y la integral de un medio de x es muy sencillito, porque esto sería el logaritmo de x multiplicado por x2 partido de 2 menos el 1 medio lo dejamos, y la integral de x sería x2 partido de 2, y como siempre más constante. Ahora, si os apetece, podéis sacar de factor común x2 partido de 2. Si sacamos x2 partido de 2 de factor común, en el primer grupo me va a quedar el logaritmo en de x y en el segundo me va a quedar menos un medio. Y si no queréis sacarlo, pues nada, la dejáis como estaba al principio. Y esta sería la integral que nos pide, ¿vale? En el apartado A. Como casi siempre, tenemos un segundo apartado, un apartado B, que o bien va a ser un área o bien va a ser simplemente que calculemos la primitiva que pasa por un determinado punto. Fijaros que en esta ocasión en el B me dice determine la primitiva de la función que hemos integrado en el apartado A, que pasa por el punto de coordenadas 1, 0. Es decir, en el apartado B busco la primitiva que pasa por el punto 1, 0. Vamos, que cuando la x vale 1, queremos que la y valga 0. Normalmente nos gusta siempre que a la integral que nosotros hemos calculado la llamemos f mayúscula. La f mayúscula sería x2 partido de 2 multiplicado por el logaritmo de x menos un medio, más la constante. Y ahora lo que buscamos es, dentro de estas integrales, buscamos aquella primitiva, es decir, que pasa por el punto 1, 0. Vamos, que lo que queremos es calcular la constante para que dicha integral pase justamente por el punto 1, 0. O sea, que pase por el punto 1, 0 significa que f de 1 sea igual a 0. Bueno, pues nada, pues nos ponemos a calcular f de 1. F de 1 sería 1 al cuadrado partido de 2, multiplicado por el logaritmo de 1 menos un medio, más constante. Y esto, f de 1, me gustaría que fuese igual a 0. Esto nos queda un medio por el logaritmo de 1, sabéis que vale 0, menos un medio, más c igual a 0. Multiplicamos un medio por menos un medio, esto nos quedaría menos un cuarto más c igual a 0, y ya la c cuando la despejamos nos quedaría un cuarto. Por tanto, la primitiva que andamos buscando es nuestra integral, donde la c sabemos que vale un cuarto, es decir, nuestra primitiva sería, y con esto terminamos, x2 partido 2 multiplicado por el logaritmo de x menos un medio más la constante, que la constante ahora valdría un cuarto. Y con esto ya hemos encontrado la primitiva que me preguntan en el ejercicio. Bueno, pues nada, con esto terminamos ya el bloque de análisis de este año y ya, ¿vale?, los exámenes del 2018. Venga, muchísimas gracias, hasta luego.